La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Bien, este tercer domingo de Adviento, el 12 de diciembre de 2021, la Iglesia nos vuelve a presentar la figura portentosa de San Juan el Bautista. San Juan el Bautista, como muchos profetas del Antiguo Testamento, nos va a mostrar la radicalidad de vida religiosa a la cual todos estamos llamados. Una vida íntegra, ¿no? Una vida de ser luz en su tiempo, ¿no? De ser sal para la tierra y luz para alumbrar a las naciones, para llevar una vida acorde a como el Señor nos manda, cuyas consecuencias negativas de no llevar una vida íntegra, pues las notamos en la pobreza, en el subdesarrollo de muchas naciones, en muchas desigualdades. Entonces, así como Juan, el día que la iglesia nos lo vuelve a presentar, encontramos en él un ejemplo de vida para que todos nosotros que somos católicos bautizados, que se nos ha revestido con la gracia también de ser profetas, tener el sacerdocio común de los fieles y ser reyes, ¿no? Coherederos con Cristo en el reino de los cielos, también estamos llamados a seguir este ejemplo extraordinario de vida de San Juan el Bautista, pero también para decir las cosas como son. San Juan, como muchos profetas del Antiguo Testamento, que también se enfrentaron incluso a las autoridades políticas, civiles de aquel entonces. A muchos de ellos les costó, pues, digamos, las persecuciones, a algunos les costó la vida, pero sí, con la esperanza de una vida mejor, como en el caso de los macabeos, por ejemplo, ¿no? Los macabeos, que, bueno, digamos que sin ser profetas, pero ellos tenían esa esperanza ya de la resurrección, y que luego Cristo, nuestro Señor, también profeta él, nos va a ya a revelar de manera definitiva. Y entonces este San Juan, muchos lo van a seguir, va a tener muchos seguidores. Y no porque andaba en un carro último modelo, un carruaje con cantidad de caballos, o porque vestía elegantemente con el vestido de la moda de su época. No, no, no era así pues como algunos líderes religiosos que tienen mansiones, algunos que tienen jets, ¿no? No, no era así. Era un hombre bastante austero en su vida, ¿no? Sus vestiduras, recordemos, ¿no? Eran muy sencillas, se alimentaba también de langostas. No, pues este no era un profeta como estos falsos profetas que están apareciendo ahora, eh, con muchas comodidades, pero sí sus feligreses viven en la pobreza. Entonces, este es San Juan el Bautista, un verdadero profeta, ¿no? Que fue preparando el camino del Señor y lo hizo de una manera extraordinaria, porque cuando Cristo apareció, muchos acogieron su palabra, se hizo de muchos discípulos y gracias a ellos, sus apóstoles y otros, es que hoy día podemos estar hablando de Cristo y la transformación que ha hecho en muchas personas. Entonces, lo seguían a Juan por su extraordinaria forma de vivir, que era coherente con lo que decía, contundente y radical. Él no iba pues con medias tintas, con respetos humanos, con esto de lo políticamente correcto. No. Cuando tuvo que decirle a los gobernantes, él no dudó en hacerlo, ¿no? No como ahora que muchos le dicen, no, que lo religioso no tiene que mezclarse con lo político. Pues ni San Juan el Bautista ni Cristo hicieron caso de esto. Pero también están surgiendo falsos profetas que están engañando a muchos con la esperanza, obviamente, de estas personas incautas o que han sido engañadas por estos falsos profetas. Lamentablemente después
ya quizás en algunos casos muy tarde se ven que han sido estafados. Aquí tenemos una imagen de un profeta muy, entre comillas, un profeta muy conocido de Centroamérica, ¿no? Vemos aquí en esta foto de este video, que lo pueden encontrar en YouTube, de otros líderes religiosos alrededor de la Biblia que están ahí, que hacen aspavientos, que están siendo afectados supuestamente por una energía de la Biblia, pero la Biblia no hace esto. Entonces se entiende que quien haría esto sería el pastor. Pero vemos a otras personas que están ahí cerca de la Biblia, incluso el camarógrafo, el que tomaba la foto, el que ha estado filmando, pues no les pasa nada, ¿no? Estos son fraudes que la gente que tiene esperanza en sus líderes, no son engañados. Pero Cristo ya lo había advertido ahí en Mateo, por ejemplo, capítulo 24, versículo 24, va a decir, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Mirad que os lo he predicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, entonces, hoy día queremos analizar esto del falso profetismo, pero también que en nuestra Iglesia Católica se están haciendo sentir, no hace falta sentir, ver a nuestros profetas, que también los hay, ¿no? Algunos los hay, por ejemplo, el padre Luis Toro, el padre Javier Rabás en Argentina, y algunos más que salen a decir, ¿no? Que salen a decir, pero en muchos lugares todavía, y también laicos, ¿no? También laicos, y otros, algunos que se están desviando de la sana doctrina, y queremos ver qué está pasando, por qué está sucediendo todo esto. Entonces, con ustedes, Vicente Troncos, de Proyecto Católico, desde Sullana, Perú, para el mundo entero, y para que ningún cristiano se deje llevar por cualquier viento de doctrina falsa. Bien, entonces sí, pues hay falsos profetas y vamos a encontrar que ya han sucedido profecías que no se han cumplido, como por ejemplo la de los adventistas allá en el 22 de octubre de 1844, que habían profetizado que se acababa el mundo. No fue el gran chasco porque estamos 2021, diciembre, y no pasó nada. Luego también los estudiantes de la Biblia, conocidos como testigos de Jehová, también profetizaban el fin del mundo para 1914. Falsos profetas. Y recién hace como un año para acá, en Colombia surgió otro líder religioso del evangelicalismo que también ya había anunciado el fin del mundo y luego no se estaba dejando ver por sus seguidores. No pasó nada, ¿no? Y bueno, seguimos aquí vivitos y coleando, ¿no? Bien, entonces eso es penoso, ¿no? Ahora, ¿por qué está avanzando el falso profetismo? Porque pues la gente se esperanza por mejoras en su vida y ha surgido esto del evangelio de la prosperidad, entre otras doctrinas novísimas ahí, entre, por ejemplo, los hermanos protestantes, ¿no? De pastores que se autonombran, profetas que se autodenominan así, ¿no? Sin ninguna evidencia que el Espíritu Santo, de manera pública, así como sucedió en el Pentecostés, los avale. Pero esto de que surgirán falsos profetas, ya San Pablo lo había anunciado allí en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, del versículo 3 al 4. Vamos al texto. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana. No soportarán la doctrina sana. Por ejemplo, la iglesia enseña, así como dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículo 23, que se dejó a los apóstoles la facultad de perdonar pecados, ¿no? O sea, la confesión, pero ya hay muchos que no quieren confesarse.
¿no? Quieren hacerlo directamente, así como lo enseñan las iglesias evangélicas, ¿no? Luego el texto nos va a seguir diciendo, sino que arrastrados por sus propias pasiones, arrastrados por sus propias pasiones. Sí, pues hay muchos que ya quieren divorciarse porque no se llevan bien con el cónyuge, ¿no? O la cónyuge. De tal manera que quieren pues el divorcio. Sabemos que la Iglesia Católica no enseña el divorcio, ¿no? Cristo dijo que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, ahí en Mateo capítulo 19, pero pues se van a otras congregaciones y allá se vuelven a casar, arrastrados por sus propias pasiones. Así lo hizo el fundador de la iglesia anglicana protestante, ¿no? Enrique VIII. La iglesia no le dio el divorcio y terminó por separarse, un cisma. Bien, luego nos dice, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Una novedad, por ejemplo, ahora entre las iglesias evangélicas es que entre pastores se casan, entre gays, ¿no? Pastores gays, pastoras, ¿no? Cuando en la iglesia habían obispas, no habían presbíteras, no, eso no había, ¿no? Estas son novedades, esto de pastoras, ¿no? Versículo 4 nos dice, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Empiezan a decretar, ¿no? Decretan que se detenga el huracán y el huracán no se detiene, no se detuvo, ya han habido estos nuevos chascos, ¿no? Bueno, pero la gente va con esperanza de que con decir, invocar el nombre del Señor Jesús, se les van a acabar sus deudas, van a ganar los juicios, van a tener mejoras salariales, van a tener eh, mejores finanzas, etcétera. Y no pasa nada, pero sí vemos pues a sus líderes religiosos con grandes mansiones. Es triste, ¿no? O sea, no, no analizan la doctrina. Bien, pero vayamos también a ver en la iglesia por qué, cómo es que esto está avanzando, esto del falso profetismo, ¿no? Porque la iglesia también está guardando silencio. En la iglesia, si bien es cierto, y a mí me consta, hay muy buenos pastores, muy buenos catequistas, pero lamentablemente las buenas intenciones no bastan, o sea, también necesitamos poner la cara, así como San Juan el Bautista, como Cristo mismo, nos va a dar ejemplo de oponerse no solamente a las autoridades políticas, sino también a los religiosos. San Juan, pues, le hizo frente a los escribas, a los maestros de la ley, a los fariseos, ¿no? Raza de víbora, los va a llamar también Señor. Claro, es que hemos llegado también a una mala entendida mansedumbre, porque Jesucristo no fue así, manso tampoco. Eh, ya vimos, ya dijimos cómo es que a los maestros de la ley, a los fariseos, pues les llamaba sepulcro blanqueados, raza de víboras, etcétera. Ya, pero con el ánimo de que cambien de conducta, ¿no? Porque ya en otras ocasiones ya les había enseñado de una forma más de corrección fraterna. Pero Jesús, cuando nos dice pues que pongamos la otra mejilla, no es que siempre lo vamos a hacer, ¿no? Porque también nosotros tenemos que ser luz en el mundo y a veces va a haber gente que no le va a gustar lo que decimos. Ahora, por ejemplo, con esto de las ideologías de género, del aborto, del feminismo, y en muchas homilías no se oye decir al respecto, ¿no? Por ejemplo, el buenismo dentro de la iglesia, de no estar de repente llamando a una conversión de padres de familia que van a bautizar a sus hijos o llevan a sus hijos a la primera comunión, pero ellos, estos papás, están viviendo en fornicación o en adulterio
y qué ejemplo van a dar. Y nosotros, por el buenismo, porque pues el niño que se va a bautizar no es culpable, pero miren, qué ejemplo de vida va a tener ese niño. A veces, en un momento dado, es que vamos a tener que llamar a una conversión a las personas. De repente les va a molestar, sí, en un momento, pero luego muchos de ellos lo van a agradecer porque van a tener esa conversión, esa vida de coherencia a la que todos estamos llamados. Entonces, a veces por ser políticamente correctos, a veces no le decimos incluso a nuestros sacerdotes que están equivocados, que están haciendo algo mal, ¿no? O a un laico, no para no herirlo, no. O sea, si queremos a la persona, tenemos que ir con la verdad. Claro, no vamos a ser groseros ni toscos también en decirles. No, no. Por otro lado, no se trata de ser rigurosos. No, eso no queremos decir para nada, sino evitar la permisividad dentro de la iglesia, porque se exige, por ejemplo, que los padrinos tengan todos los sacramentos, pero a los papás de los niños que van a recibir el sacramento se les permite pues que vivan en adulterio. O sea, se valora un sacramento, pero el otro no. Bien, entonces, eh, en estos días de Adviento se nos está llamando a tener una autenticidad de vida cristiana, de llevar también la verdad hacia el mundo, ser luz para las naciones. Pero lamentablemente es que así como hay buenismo, hay permisividad dentro de la iglesia, es que nos estamos quedando mudos, ¿no? Estamos como perros mudos. Y no me estoy refiriendo solamente a los a líderes de nuestra religión católica, sino también a nosotros los laicos. Yo voy a hablar por nosotros los laicos. Vamos a Isaías capítulo 56, del versículo 10 al 11. Sus guardianes son todos ciegos. Claro, aquí estaría hablando de nuestros líderes religiosos, pero también dentro de los laicos, también hay líderes laicos en los catequistas, como grupos parroquiales, en las redes sociales están surgiendo muchos de ellos, ¿no? Pero no hablan de los problemas que hay dentro de la iglesia, ¿no? Claro, también hay otros que sí lo están haciendo y felicitaciones para ellos, pero aquí dentro de la iglesia también es necesario, porque si la lucecita dentro de la iglesia está como que se apaga, ¿no? Entonces, ¿cómo? O si la sal se vuelve sosa, ¿cómo le va a devolver el sabor a las cosas? ¿No? Entonces, no seamos ciegos, aquí en la iglesia también hay problemas. Sigamos, ninguno de ellos sabe nada. Es que también hay muchos catequistas que tienen muy buena voluntad, pero no han recibido una formación teológica y ya no necesitamos una teología para niños pues que van a recibir la primera comunión. Con los problemas tan gravísimos que tenemos en el mundo actual, necesitamos una formación integral, ¿no? Conocer primero bien nuestra Biblia, bien nuestra teología y la apologética, ¿no? Para llegar a las demás personas, porque así, ¿cuántos laicos están siendo engañados y llevados a otras congregaciones y se causa esta división con la iglesia y luego se vuelven anticatólicos? Es penoso que esto esté sucediendo, que dejar que nuestros hermanos católicos se vayan. Continuemos, ¿no? Repitamos y continuamos. Sus guardianes son todos ciegos, ninguno de ellos sabe nada. Todos ellos son perros mudos, ¿no? Y eso es triste lo que nos está diciendo aquí Dios a través de Isaías, del capítulo 56. No nos quedemos callados. A veces, pues, si es de corregir, como decíamos, a un sacerdote, a un obispo, hagámoslo con amor, pero no dejemos de hacerlo, porque de esta manera lo estamos ayudando a llevar una vida más santa, para que dirija mejor esta iglesia, esta barca de Pedro. San Pablo también corrigió a Pedro en su oportunidad, ¿no? En la familia, como esposos también, por ejemplo, podemos corregirnos mutuamente en el trabajo. A veces no vamos a ser, pues, joya para todo el mundo en el trabajo, en el vecindario,
con los compañeros de juego, ¿no? Con los amigos. Hay que llevar la palabra del Señor para que estas personas tengan una conversión. No podemos quedarnos como perros mudos. La iglesia tiene hoy muchos problemas, siempre los ha tenido, pero ahora hay que decirlos, incluso hasta con nuestro querido Papa Francisco, si él habla en forma ambigua, habrá que decírselo, ¿no? Porque él es el llamado número uno a guardar el depósito de la fe. Bien, entonces, luego nos va a decir lo siguiente: incapaces de ladrar, desvarían acostados, les gusta dormitar. Sí, muchos están como dormidos, hay que despertar. Ahí, no es porque ya Jesucristo nos manifestó que estamos en los últimos tiempos y ya nos echamos a dormir. No, hay que presentarnos ante Dios con nuestras obras. Nuestra fe tiene que ser una fe manifiesta en obras. Bien, esos perros voraces nunca terminan de saciarse y ellos son los pastores. Se está refiriendo al clero. No saben discernir, cada uno toma por su camino, todos hasta el último detrás de su ganancia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, a mí no me consta esto de las riquezas. A veces ataca mucho a la iglesia, al Vaticano, que tiene millones de millones, pero estudios económicos revelan que, por ejemplo, la Universidad de Harvard o la IBM son pues inmensamente millonarios en comparación al Vaticano. Pero nosotros, lo bueno, conozco mis sacerdotes acá de mi parroquia, siempre están llevando una vida austera, ¿sí? Y así he conocido muchos sacerdotes con una vida austera. Bien, luego vamos a ver también que Cristo, nuestro Señor, fue un hombre de armas tomar, ¿no? Él es el verdadero profeta al cual nosotros debemos seguir. Ahí en Juan 10, capítulo 4, nos dice, refiriéndose al buen pastor, cuando ha sacado todas las suyas, ¿no? Las ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sí, pues le siguen por el testimonio de vida. A Juan el Bautista lo siguieron muchos por su testimonio de vida, por su radicalidad, porque llamaba a un cambio del pueblo judío. Nuestros países también necesitan un cambio, necesitamos aquellos laicos que tienen un llamado a la política, ahí se les necesita. Dentro de la iglesia también, como hemos dicho, nuevos líderes, catequistas, en las comunidades de familia, etcétera. Ahí también necesitamos que hayan líderes que vayan delante, abriendo el camino, enseñando cómo hacer las cosas, ¿no? Para que así hayan quienes le sigan. Bien. Eh, eh, Terminemos con lo que nos decía San Juan el Bautista. A él le preguntan, ahí en Lucas capítulo 3, en el versículo 12, algunos publicanos, eran hombres pecadores, vinieron también a hacerse bautizar y le preguntaron, maestros, ¿qué debemos hacer? Él le respondió, no exijan más de lo estipulado. A su vez, unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les respondió, no extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias, conténtense con su sueldo, ¿no? Muy bien, amigos. Necesitamos profetas cabales, necesitamos profetas de nuestro tiempo, ¿no? Por nuestro bautismo hemos sido llamados. Llenémonos de los sacramentos, de la palabra de Dios para adquirir esa fuerza que, por ejemplo, la tuvo San Pablo, cómo es que él iba por todas las naciones a anunciar la palabra de Dios sin temor, ¿no? Enfrentando las adversidades, eh, las persecuciones. Necesitamos ahora estos profetas. Tú eres también llamado a ser profeta, ¿no? Y hagámoslo dentro de la iglesia que también necesita cambios. Hermanos, si les ha gustado este video, compártanlo.
Eh, Háganle un like también ahí para que se difunda más por el YouTube. Y ya, que pasen un bonito domingo, que el Señor los bendiga.